Quiero agradecerles por acompañarme nuevamente en este repaso. Vamos a estar estudiando la lección número 6 para el 9 de noviembre del presente año, año 2024. La lección que lleva como título Más testimonios acerca de Jesús. Y quiero invitarte a orar a fin de que Dios nos habilite, nos dé sabiduría y luego nos ayude a recordar lo que vamos a estar estudiando. Acompáñame a orar, por favor. Dios y Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta hora a través de la lección. Bendice a cada persona que se ha conectado y a aquellos que se conectarán para luego aprender, Señor, de tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a colocar en pantalla el bosquejo que preparé bajo el título Más testimonios. Como pueden ver, está simplificado porque el título general de la lección número 6 es Más testimonios acerca de Jesús. Quiero que visualicen la lección en tres secciones, que precisamente es lo que el autor pretende hacer. Y lo primero tiene que ver con el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Nuevamente reaparece en escena, una vez más para confirmar el mesianismo de Jesús y para dejarnos un legado de lo que implica ser un verdadero seguidor de Jesús. Juan nos está dejando un legado de humildad, un testimonio de humildad que todos debiésemos imitar. También nos presenta el autor el testimonio de la multitud, y allí en el testimonio de la multitud vamos a visualizarlas, básicamente. Y al final se nos presenta el testimonio, el propio testimonio del Padre, que está confirmando que Él envió a su Hijo y qué es lo que debemos hacer con relación a ese Hijo que Él envió. Ok, vamos por partes. En primer lugar, el testimonio de Juan. Es una lección de humildad, como ya les dije. Nuevamente reaparece en escena Juan, y cuando los discípulos de él se acercan para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo con los discípulos de Jesús, porque Jesús y sus discípulos estaban arrastrando tras de sí a multitudes. Incluso varios de los discípulos de Juan le habían dejado para convertirse en discípulos de Jesús, y motivado por los celos, evidentemente, estos discípulos que por amor a su maestro o por lo que fuera, se acercan a él para expresarle su preocupación con relación a lo que estaba sucediendo. Y allí Juan les confirma que él no era el Cristo. Yo les dije a ustedes que no era el Cristo, Juan 3:28. Se los dije. Yo solamente vine a preparar el camino, vine a señalarlo a él, a ser su testigo. Y también Juan se presenta como el amigo del esposo, refiriéndose a Jesús como el esposo. Y aquí está evocando Juan una costumbre de la antigüedad. Hoy en día, vamos a colocarlo en contexto, hoy en día en las festividades, en las ceremonias de boda, ¿verdad? En las ceremonias nupciales, es el novio quien espera a la novia, pero en aquella época, según aquella cultura, era la novia quien esperaba el novio, la novia quien esperaba el novio. Pero venía alguien, el amigo del esposo, una persona muy allegada al esposo, para preparar todas las cosas necesarias para la boda. Esa persona enviada era la encargada, la responsable. Y una vez que llegaba el novio, una vez que llegaba el esposo, pues este personaje que había llegado primero, pues se hacía a un lado para que el protagonismo lo tomara la persona que todos estaban esperando, y era precisamente el novio. Y es allí, en ese contexto, donde Juan se presenta como el amigo del novio, o sea, quien vino a preparar el terreno, quien vino a preparar rigurosamente y detalladamente todo para que cuando se manifestara Jesús, las personas pudieran visualizarlo a él, para que él ocupara el lugar primordial, para que él, Jesús, tomara el protagonismo. Y es allí donde Juan declara aquellas palabras: a mí me conviene menguar y él tiene que crecer. Ojalá y nosotros aprendamos esa lección, ¿verdad?, de humildad, donde señalemos a Jesús, donde le mostremos a las personas que deben siempre mirar hacia Jesús. Ojalá y podamos nosotros escondernos tras Jesús y que solamente las personas lo vean a Él. La gloria y los aplausos son para Jesús. Nosotros simplemente somos voces que claman en el desierto, que tienen la misión de preparar el camino al Señor. Así que nuestra misión es como la de Juan el Bautista, y seamos humildes, ¿verdad? Y de presentar a Jesús, de colocarlo a Él por encima de todo.
Y también eso tenemos que aplicarlo a la vida en todos los aspectos, ¿no? De ser humildes, de darle honor a quien honor merece, de alegrarnos con el éxito ajeno, de cuando veamos a alguien que de alguna manera representa una influencia más poderosa que la nuestra, dejarlo que esa persona ejerza su influencia sin ningún tipo de celos. De la misma manera que Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar, que tengamos esa capacidad de nunca pretender robarnos los aplausos, de nunca pretender robarnos la gloria, ni la atención de quien sí la merece. Y en este caso, quien sí la merece es Jesús. Bueno, Juan, aquí en esta parte donde dice una nueva concepción, recuerden que presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y algo interesante en el versículo 33 del capítulo 1, él dice, yo no lo conocía. Juan sí conocía a Jesús, eran primos. Lo que no sabía, lo que no conocía sobre Jesús es que él era el Mesías y especialmente desconocía la verdadera misión por la cual Jesús estaba siendo enviado a este mundo. En ese momento, cuando él declara, he aquí el Cordero de Dios, su mente y su corazón fueron invadidos por la revelación divina y allí se les mostró a qué vino Jesús, que Jesús era el Mesías y a qué vino Jesús. Precisamente es la revelación divina la que hace a Juan conocer y comprender quién es Jesús. No pierdan de vista esta parte que es importante. Y aquí el autor dice, el conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios. Solamente Dios impactando nuestros corazones, solamente Dios, si somos humildes en dejar que Él nos presente su revelación y dejamos que esa revelación cale profundo en nuestro ser, solamente Dios podrá hacernos comprender quién es Jesús y nos conducirá no solamente a seguir a Jesús, sino a admirar a Jesús, a amar a Jesús y a cumplir con su voluntad en nuestras vidas. Bueno, ahí vamos a llegar, eso lo voy a retomar en el final del repaso. Ahora, los otros testimonios tienen que ver con la multitud. La multitud que en una ocasión quiso hacer rey a Jesús tras la alimentación de los más de 5,000 personas, ¿verdad? Que Jesús hizo milagrosamente con unos pocos panes y unos pececillos. La gente, como vio lo que podían encontrar en Jesús materialmente, pues le seguían y esa multitud reaccionaba de manera diversa. Y esa gente, la inmensa mayoría, iba tras las bendiciones de Dios y no tras el Dios de las bendiciones. Hagamos un llamado a que las personas se concentren en buscar más que las bendiciones. Las bendiciones de Dios son buenas. ¿Quién no quiere bendiciones de Dios? Pero mejor que las bendiciones de Dios es el Dios de las bendiciones. No vayamos tras Dios, tras Jesús, por lo que Él puede darnos. Vayamos tras Él por lo que Él es, por lo que Él representa. Sigámosle por amor, ¿verdad? Porque es nuestro Dios, porque es nuestro Redentor. Esa es la verdadera motivación que debiese inspirarnos a seguir a Jesús. Pero realmente había mucha gente que le seguía por esa causa. Y también tenemos que mucha gente le rechazó, especialmente cuando fueron confrontados con las verdaderas exigencias del discipulado. Cuando Jesús los confrontó con las verdades espirituales profundas, allí el autor las comenta, cuando Jesús dice, tienen que comer de mi carne, tienen que beber de mi sangre. Y ellos no lo entendían en ese momento, pero Jesús se refería a su sacrificio, a que aceptaran su sacrificio. Y cuando hablaba de beber su sangre, se refería a que los creyentes debían establecer un pacto que se basaba en un mejor sacrificio, que se basaba en la sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un pacto de obediencia y un pacto de amor. Y es allí donde se debería cumplir la profecía que haré un nuevo pacto, pondré mi ley en sus corazones, ¿verdad? Y haré que anden en mis estatutos y cumplan mis leyes. O sea, un pacto de amor, un pacto de obediencia, un pacto que surge de corazón a corazón en una conexión directa con nuestro Dios. Bueno, mucha gente cuando fueron confrontadas con esas verdades profundas, le rechazaron, incluso muchos de sus discípulos. Pero en Juan 6, 66 al 69, pues se nos presenta esto. Lo voy a colocar en pantalla para ver si me permite la tecnología. Aquí está. Jesús le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿acaso también ustedes se quieren ir o quieren irse?
porque mucha gente le dejó, mucha gente le dio las espaldas, mucha gente cuando vio que no podían sacar más ventajas y que se acercaban a una situación comprometedora, le abandonaron, muchos discípulos le abandonaron, y es en ese momento cuando él les pregunta, los confronta con si ellos también se unirían al grupo de gente que estaba dando marcha atrás, que estaba retrocediendo. Es allí donde viene la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá y seamos como Pedro, que en el momento donde seamos confrontados con lo que implica ser un seguidor de Jesús, seamos de los que por haber gustado el poder de la palabra, por haber seguido a Jesús por amor, por haber seguido a Jesús no por lo que Él da, sino por lo que representa, digamos exactamente las mismas palabras: Señor, ¿a quién vamos a ir? Son tus palabras las que dan vida eterna. Ojalá seamos de los que nos mantengamos fieles al lado del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Recuerden que una de las características de los redimidos que presenta la profecía son que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo cierto es que habían diferentes reacciones, y ojalá y nuestra reacción sea como la de Pedro en ese momento cuando fue confrontado con la realidad de lo que implica seguir a Jesús. Tenemos el testimonio del Padre. Jesús dice, declara en Juan 5, 36 a 38, que el Padre le había dado poder para hacer milagros. En otras palabras, que todas las obras que él realizaba le habían sido concedidas por el poder del Padre. Y Jesús declara que el Padre era quien le había enviado al mundo. Y lo más interesante es que Jesús dice: el Padre ha dado testimonio de mí. Recuerden que estamos hablando de testimonios, más testimonios acerca de Jesús. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la multitud, y ahora estamos hablando del testimonio del Padre, del testimonio del Padre. Qué interesante, ¿verdad? Marcos 1:11, Mateo 17:5 y Juan 27 y 28. Testimonios del Padre en favor de Jesús. Los tenemos en muchas ocasiones, pero aquí de una manera bien enfática. En el bautismo de Jesús, el Padre se manifestó, una voz habló desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Y descendió el Espíritu Santo a manera de paloma. En la transfiguración y poco antes de la crucifixión, nuevamente el Padre habla. Y aquí en Juan 12, versículo 28, estoy leyendo, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, dice: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Ahora miren lo que dice el versículo 29. La multitud que estaba allí oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús entonces dice: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Noten que en ese momento, cuando el Padre da el testimonio, muchos no entendieron lo que estaba pasando y confundieron aquello con un trueno, con la voz de un ángel. Lo cierto es que no pudieron discernir la voz de Dios. Recuerden lo que te dije al principio, cuando Juan habló de que él no conocía a Jesús, y puntualicé que el autor declara que solamente por intervención divina es como podemos conocer a Jesús y su verdadero carácter, ¿verdad? Solamente, en otras palabras, solamente a través de la revelación divina es como podemos conocer a Jesús. Bueno, esta gente no pudieron percibir la voz de Dios porque tenían su corazón cerrado. Su corazón estaba lleno de perplejidades. Iban tras Jesús para que simplemente cubriera sus necesidades, por curiosidad, por cualquier otra causa, menos por amor, por cualquier otra causa, menos porque su vida y sus palabras habían impactado su corazón, así como lo declaró Pedro. Y como su mente estaba llena de las cosas de este mundo, no pudieron discernir la voz de Dios. Y Dios nos habla, dice que nos ha hablado de muchas maneras, y nos habla de muchas maneras, y nos seguirá hablando de muchas maneras. Dios quiere revelarnos a Jesús. Dios quiere que conozcamos a Jesús. Cuando Él dio el testimonio acerca de su Hijo, no solamente lo confirmó como el enviado y el Salvador del mundo, sino que al mismo tiempo nos desafió a seguirle, a Él oíd, a Él escuchar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, el testimonio del Padre
El llamado del Padre es a que aceptemos a Jesús, a que nos acerquemos a Jesús, a que sigamos a Jesús y le obedezcamos, y que al seguirle imitemos todo lo que Él hizo en esta tierra, porque precisamente para eso nos llamó, para que nos convirtiéramos en una extensión de su ministerio aquí en la tierra. Estos testimonios, el testimonio de Juan, el testimonio de humildad, el testimonio de la multitud diverso y el testimonio del Padre, creo que han sido lecciones que pueden ayudarnos mucho a poder determinar la manera en la cual vamos a seguir a Jesús, a tener una relación con Jesús y a compartir lo que hemos aprendido sobre Jesús. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Como siempre te digo, conéctate y aprendamos juntos. Donde quiera que estés, que Dios te bendiga, que Dios te use si eres un maestro para que este sábado puedas impartir una lección poderosa que glorifique el nombre de Dios, que exalte a Jesús, que conduzca a las personas a Jesús y que esas personas, por haber escuchado sobre Jesús, decidan seguirle por donde quiera que vaya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es mi deseo y oración.